Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y como cada fin de semana, también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet, en nuestra transmisión online de www.iglesiacristianalaserena.cl. La verdad es que son varias personas o varias conexiones que sin duda alguna deben ser más de una persona la que sigue habitualmente en nuestro servicio, y estamos muy agradecidos del Señor por darnos el privilegio también de usar de esta manera estos recursos tecnológicos que nos permiten, ¿no es cierto?, llevar esta señal y sobre todo el mensaje del Señor a todos aquellos que no conocemos y no vemos detrás de la pantalla, pero que domingo a domingo también nos da la oportunidad de ministrarles, ¿no es cierto?, a través de este servicio. Algunos de ellos son personas que son de otros países, de otros lugares, que la verdad es que están en otro horario y hacen un esfuerzo también por unirse a nuestro servicio, a este culto, ¿no es cierto?, cuyo único propósito es ser enseñados por el Señor, ser guiados por Él, y nos da la oportunidad también de glorificarle por medio de la alabanza, de nuestro reconocer esa eterna santidad de nuestro Dios. El día de hoy vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo, que ya vamos a completar, este es el cuarto domingo, en que estamos aprendiendo a conocer a Dios, basado por supuesto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, que ha sido el texto que nos sirve de guía, que es el Señor Jesucristo mismo expresa que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa expresión, esa declaración, mejor dicho, de nuestro Señor Jesucristo, grafica o, digamos, sintetiza todo lo que es verdaderamente la vida de un cristiano, o lo que debiera ser la vida de un cristiano, un permanente conocimiento de Dios a través de Jesucristo, y por supuesto ese conocimiento va provocando una transformación natural dentro de la sobrenaturalidad que implica ser un hijo de Dios, pero va haciendo un proceso de transformación que sin duda alguna va a generar fruto. Y eso es en definitiva la obra más importante a la que nosotros estamos llamados como cristianos. Ustedes me han escuchado decir muchas veces, y lo vuelvo a reiterar, el hecho de que nosotros no impresionamos a Dios, nosotros no ayudamos en el sentido de ofrecer nuestros talentos y nuestras capacidades para un Dios que lo sabe todo, lo tiene todo y es absolutamente autovalente. Y entendemos nosotros realmente, a través de este conocimiento de Dios, justamente la gracia y la misericordia que Él ha tenido, no solamente en salvarnos, lo cual es lo más grande, sino que también en usarnos y hacernos parte de este proceso de redención hacia otros seres humanos. Pero efectivamente, el conocimiento de Dios en este proceso nos va generando, y debiera ir generando en nosotros, una visión mucho más gloriosa, un temor de Dios mucho más profundo, mucho más real en la vida de nosotros como cristianos. Porque este concepto del conocimiento de Dios ha llevado muchas veces a un sentido equivocado, porque el conocimiento del que muchas veces nosotros hacemos alusión es un conocimiento que no está basado en la Escritura. Es un conocimiento que está basado, y que finalmente no es el verdadero conocimiento, y que está basado principalmente en las experiencias que nosotros podemos llegar a tener supuestamente con Dios, donde obviamente recibimos una fuerte carga emocional, y esa carga emocional nos ha llevado muchas veces a tener una visión de Dios equivocada, no porque no nos emocionemos delante de Dios, sino porque las emociones que nosotros tenemos delante de Dios son equivocadas cuando no están basadas en la palabra de Dios. Y entonces así tenemos muchas veces una relación sentimental con Dios, pero no una relación espiritual con Dios. Y la única forma de tener una relación espiritual con Dios es conociendo al verdadero Dios y a su palabra.
Y la única forma de conocerlo es por medio de la revelación que Él nos ha dado, y esa revelación es su palabra. Entonces, ¿qué importante es esto? Porque efectivamente estamos viviendo una época histórica que la Biblia la determina como el periodo de la iglesia, que comienza con el libro de Hechos capítulo 2, hace 2000 años atrás, cuando el Espíritu Santo hace su entrada en la historia humana desde el punto de vista de que ahora viene a vivir dentro de los creyentes, hasta nuestros días. Ese paréntesis que es de la iglesia implica que la gracia de Dios se manifiesta de una manera superlativa, ¿no es cierto?, en relación a las épocas anteriores, pero el que la gracia de Dios se manifieste de una manera superlativa no significa que ha cambiado el estándar de Dios ni de quién es Dios. Nosotros hemos usado muchas veces esa gracia como una desgracia porque hemos hecho de ella, ¿no es cierto?, una falta de temor de Dios, una falta de respeto a Dios, una falta en definitiva de obediencia a Dios, una falta de entender que aun cuando la gracia nos cubre, nosotros cuando somos verdaderamente hijos de Dios, como dice el libro de Romanos, y saber que la gracia sobreabunda, no hacemos un mal uso de esa gracia, sino que todo lo contrario, nos volvemos aún más reverentes, o debiéramos volvernos más reverentes a Dios. Pero ¿qué es lo que vemos hoy día? Todo lo contrario, una mayor irreverencia hacia Dios. Lo que hace que el estándar de Dios, por así decir, al parecer, por supuesto que muy al parecer, se ha bajado y que Dios permite hoy día cosas que antes no permitía. Y entonces es así cuando la gente hace esa división equivocada de que el Dios del Antiguo Testamento es severo y el Dios del Nuevo Testamento es flexible. A nuestros ojos puede parecer así, y justamente porque nuestra forma de vida ha en algún momento generado que nosotros lleguemos a pensar de esa manera. Pero Jesucristo y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él, uno de los atributos que tiene es que no varía, no cambia, es siempre el mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a conocer y a saber por qué este Dios omnipotente, todopoderoso, todo soberano, ¿no es cierto?, está permitiéndonos este paréntesis histórico dentro del cual nosotros estamos viviendo y que mal hemos usado en la mayoría de los casos, porque entonces hacemos a Dios solamente como un anexo a nuestra existencia. Dios es un anexo a nuestra existencia. ¿Y cómo sé que es un anexo a nuestra existencia? Por la forma en que vivimos. Por la forma en que vivimos, donde Dios no es una prioridad, donde Dios no guía nuestros pasos, donde Dios no guía nuestras decisiones, donde Dios en definitiva es un elemento ausente de las grandes decisiones y de los grandes compromisos o tareas que nosotros ejecutamos en el día a día. Entonces, hermanos, el conocer a Dios tiene que producir en nosotros ese mayor efecto de gloria hacia Él, porque Él no cambia, no cambia. La gracia, la sobreabundancia de la gracia no es para que los hijos de Dios sobreabundemos en el pecado, sino que para que entendamos que la gracia de Dios se está manifestando de tal manera y por tanto tiempo para justamente el Señor estar permanentemente llamando a sus ovejas en medio de una generación maligna y perversa. Analizamos la semana pasada lo que produjo en Isaías, en el capítulo 6, lo que produjo la presencia o la visión de Dios, ¿no es cierto?, que tuvo el profeta Isaías, quien a la luz de la historia es, sin duda alguna, el profeta más importante del Antiguo Testamento, el profeta que nos habla del reino mesiánico, del Mesías sufriente, del reino futuro, y por lo tanto una autoridad espiritual dentro de la nación de Israel y un hombre que Dios usó de sobremanera. Sin embargo, cuando Isaías está frente a la presencia de Dios, dice que él se declara a sí mismo como que va a morir, porque han visto mis ojos la gloria de Jehová y soy de labios inmundos. Dice de labios inmundos porque recuerden que de la boca o de lo que está dentro de nosotros y sale hacia afuera es lo que verdaderamente nos tiene corrompidos.
No era, dice Isaías, un problema de alimento, no era un problema de cosas que entraran, sino que de lo que sale de nuestra boca, dice el Nuevo Testamento. Entonces, Dios mismo cubre esta necesidad de pureza que todo ser humano necesita delante de Dios, y Él mismo, ¿no es cierto?, manda un serafín de que está a su costado, ¿no es cierto?, y con una de las brasas toca la boca de Isaías y dice: ahora tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido perdonado, tus labios han sido limpiados. Eso también es una imagen, porque recuerden que este serafín saca esa brasa del altar. El altar, ¿no es cierto?, es el lugar donde se efectuaba el sacrificio. Y entonces, por eso es que estaba con una llama, con una brasa encendida. Y representa lo mismo que representa para nosotros la cruz de Cristo, es la figura de Cristo, que del altar, ¿no es cierto?, que es la cruz, nuestros pecados son perdonados, nuestra vida es cambiada, nuestra inmundicia es limpiada. Quiero seguir en la misma línea, porque creo que nunca terminaremos de conocer bien la santidad de Dios. Y es ahí cuando estos querubines, ¿no es cierto?, declaran: santo, 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 en cuanto a esta fórmula triple de exacerbación que tiene la cultura israelita, y que nombra santo, 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 solamente en función de Dios, solamente en función de Dios. A ver, vamos a terminar la puerta giratoria. Entonces, vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento también, que está en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Esta es una historia que cuando las personas leen el Antiguo Testamento, es una de las historias más increíblemente difíciles de absorber, porque efectivamente nos muestra un acto severo de Dios, pero que dado que desconocemos la historia completa, ¿no es cierto?, tendemos, por supuesto, a hacer un juicio sesgado de lo que sucede acá. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Aquí tenemos la historia de cuando los israelitas recuperan el arca de los filisteos y la están transportando hacia Jerusalén. Lo que va a relatar es el proceso de transporte de los hijos de Sennacherib a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Bueno, vamos a leer la historia completa, o vamos a analizar la historia a la luz de la misma Biblia. Aquí tenemos una escena que para la mayoría de los cristianos puede resultar, primero que nada, ajena, porque no la han leído. Segundo, tremendamente drástica, porque imagínense ustedes, vamos a llevar el arca de aquí a Jerusalén, ¿no es cierto? Vamos a llevar el arca, la suben en un carro con bueyes, van todos felices adelante cantando, y iba, entre otros, Usa vigilando que el arca no se fuera a caer. ¿Ya? Y de repente uno de los bueyes tropieza y el arca como que se va a caer, y Usa hace lo que a lo mejor cualquiera de nosotros haría, ¿no es cierto? Instintivamente. Y cualquiera de nosotros, si no seguimos leyendo, pensaríamos que se abren las nubes, se corren, ¿no es cierto? Y se escucha una voz que dice: Usa, gracias. Gracias por no dejar caer el arca. Pero ¿qué es lo que pasa? En vez de la voz que dice gracias, sale un rayo y lo fulmina. ¿Cómo está esa? Lo fulmina. Entonces nosotros, en nuestra carnal visión, sentimentaloide visión, decimos entonces: puta Dios, qué fregado. Estamos hablando de la santidad de Dios. Lo que pasa cuando nosotros tomamos en poco la santidad de Dios. Primero que nada, ¿quién era Usa? Usa pertenecía a una familia llamada los coatitas. Los coatitas eran una familia dentro de la tribu de los levitas que estaba encargada de transportar el arca. El arca de Dios estuvo durante 20 años en manos de los filisteos. A los filisteos, por tener el arca, empezaron los problemas en su territorio, empezó a morir gente, hubieron plagas, entre esos lepra, tumores, una serie de cosas que relata perfectamente Primera de Samuel, y ellos dijeron entonces: ¿sabes qué? Llévense esta arca, devuélvansela a los judíos, devuélvansela a los israelitas. Y es por eso que los israelitas recuperan el arca. Vamos a leer ahora en Éxodo, capítulo 25. Usa cae fulminado. Versículo 10 al 22. Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22. Aquí están las instrucciones, estamos hablando de varios siglos atrás de la muerte de Usa. ¿Ya? Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura, su codo y medio será de altura, y empieza a darle. Y cubrirás de oro puro sobre el arca, y comienza y sigue relatando, ustedes pueden seguir leyendo después. Versículo 22. Versículo 21-22, y pondrás el propiciatorio. ¿Qué es Jesucristo de nosotros? Nuestra propiciación, ¿no es cierto? Aquí está la representación de lo que sería el sacrificio de Jesús, pero esta arca era el ornamento, la estructura más sagrada de los israelitas, porque en el arca se manifestaba Dios, era la presencia de Dios. Y él dice: pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca era lo más sagrado que tenían los judíos, por eso existía un velo grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año, pero Moisés tenía el acceso al arca y Dios le hablaba desde ahí. Ahora,
en Números, capítulo 4, versículo 1. Números. Después de Levítico está Números. Números 4. Estamos en Éxodo, cómo se hizo el arca, el propósito del arca, qué representaba el arca, y Dios efectivamente se manifestaba en el arca. El arca era lo más sagrado de Israel, era la presencia de Dios. Habló Moisés y a Aarón diciendo, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, o sea, todavía me queda un año para poder ser de los Coat, todos los que entre la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Escuchen acá, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, extenderán encima de paño todo de azul y lo pondrán con varas. Pondrán sus varas. Escuchen, ¿cuántas veces se movió el campamento del tabernáculo en el desierto? No lo sabemos, pero siempre se estaba moviendo. ¿Ya? Entonces, Dios le dice a Moisés y a Aarón, Aarón, cabeza de la familia de Leví, los levitas, sacerdotes, y les dice, cuando se vayan a trasladar, ¿no es cierto? Los hijos de Leví, la tribu de Leví, los hijos de Aarón, van a tapar todas las cosas sagradas y les da, ¿no es cierto?, los materiales con lo que lo tienen que tapar, el candelabro, y entre eso, por supuesto, el arca. ¿Estamos? Lo tapaban. Versículo 15. Ya ha pasado todo el proceso de tapar. Por favor, anótenlo y léanlo en su casa. Y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. O sea, Usa no murió por la ira de Dios de la nada. ¿Qué había pasado con el tiempo? Se habían olvidado de la santidad con que tenían que transportar el arca. Los hijos de Coat tenían que entrar una vez que estaba todo tapado. Recuerden que el arca tenía, ¿no es cierto?, estos anillos grandes donde se metían los palos, cosa de no tocarlo, y lo transportaban ellos. Los judíos o los israelitas estaban llevando el arca a la ciudad de David sobre bueyes. Sobre bueyes se la habían llevado los filisteos, porque la ley de Dios decía que los hijos de Coat no tenían que ir vigilando si el arca se caía. Tenían que cargar el arca sin tocarla, porque si la tocaban, morían. Entonces te das cuenta que cambia entonces la visión. No es que sea tan drástico, es que estos dejaron de ver con santidad el objeto más sagrado de Israel, el arca. Por eso es tan importante entender que nosotros no debemos vivir irreverentemente delante de Dios, olvidando las leyes, los principios, la moral de Dios. Porque aunque no nos pase nada en este momento, Dios puede sí tener juicio sobre cualquiera de sus hijos cuando Él así lo quiera. Pero no hagamos de la gracia una desgracia. ¿Cuál era la gracia que recibió Usa? Porque también hubo gracia en eso, en que Dios lo advirtió. Dios lo estableció. Por lo tanto, Usa, que era uno de los hijos y descendientes de la familia de Coat, lo único que habían aprendido durante toda su vida era
el oficio que tenían que hacer. Todos los que descendían de esa familia tenían exactamente el mismo oficio. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? ¿Se dejó de enseñar? ¿Se dejó de transmitir la palabra de Dios? Y entonces las nuevas generaciones comenzaron ellos a hacer las cosas a su manera. No, si que tanto, si repesa esta cuestión, para eso están los bueyes. Pues. ¿Cuál es el propósito? Transportar el arca. ¿Importan de verdad cómo la transportemos? En realidad no. Entonces, eso es cuando se empieza a bajar los estándares en el tiempo. Si tú no le enseñas a tus hijos a respetar a Dios, tus hijos, ¿no es cierto?, van a enseñarle menos a tus nietos y así sucesivamente. Y es así como las generaciones van perdiendo el temor de Dios. El temor de Dios. Entonces, volvamos al pasaje. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso, Versículo 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio en este cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo, también toma los cimos de Gerson, y en fin, y sigue adelante. Siglos después, pasa todo lo que pasó, ¿no es cierto? Los israelitas pierden el arca, los filisteos se la llevan, los filisteos comienzan a recibir maldiciones sobre eso, por tener el arca de Dios, los filisteos se quieren deshacer del arca, David dice, vamos a buscar el arca, y David, algunos chispazos de la ley de Dios, ¿no es cierto? Va con los hijos de Coat, van 30.000, entre esos 30.000 van hijos de Coat también, entonces dice, ya echemos el arca arriba de la cuestión, vamos, y vamos, miércoles danzando, bailando. Entonces, Usa muere de manera justa. ¿Pero qué nos está enseñando esto? Que la santidad de Dios no varía. Entre el Éxodo, Números y los eventos que ocurren acá en 2 de Samuel han pasado varios siglos. Varios siglos. Se perdió la enseñanza, se bajaron los estándares y se creyó entonces que podía hacerse a su manera. Dios es santo, santo, santo. Cuando nosotros estamos frente a un Dios santo, vemos el efecto que ha tenido en Isaías y en cualquiera que se ha acercado, el mismo Moisés, ¿no es cierto? Cuando se acerca, Dios le dice, sácate los zapatos porque el lugar que estás pisando es santo, santo, ¿no es cierto? Cuando Moisés bajaba de la presencia de Dios, su rostro dice que resplandecía y el pueblo le decía a Moisés, tápate, porque no podemos resistir esa santidad. Cuando vemos, y ese es el propósito de este estudio, hermanos, que el concepto, nosotros no vemos a Dios, pero Dios está y mora, su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿cuánto más reverencia piensas tú que debiéramos tener? Y aquí vienen las palabras que estremecen mi corazón. Por la bondad de Jehová no somos consumidos, y lo digo primero a título personal. Y no estoy haciendo un juicio sobre ti, sobre nada, más que el hecho de que, por favor, por el amor de Dios, honra, si eres un hijo de Dios, a Dios, porque Él es santo. No transformes la gracia en desgracia. La gracia en desgracia. Lo que nos muestra estos pasajes es que Dios finalmente cumple siempre lo que promete, ya sea para bien o para mal de nosotros.
Pero por eso es que escogí esta lectura, porque efectivamente muchos o algunos han leído este pasaje y lo primero es que el Dios del Antiguo Testamento era malísimo, severo, estricto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender y apreciar el periodo de la gracia. El periodo de la gracia no es para que el pecado sobreabunde, sino que justamente para poder demostrar la lucha que tenemos contra el pecado dentro de una generación maligna y perversa. Por eso es que si tú eres un hijo de Dios, dice que estás en el mundo, pero no puedes vivir ni por los valores, ni por los propósitos, ni con el estilo del mundo. En lo que hagas, en la actividad que hagas, santifica tu actividad como comerciante, como profesional, como obrero, como lo que sea que hagas. Haz todo lo que hagas bajo los principios de tu Padre Celestial, del reino al que representamos. Somos embajadores del reino de Dios, que con nuestra forma de vivir le decimos a las personas y les rogamos que se reconcilien con Dios, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. Esa parte no nos corresponde a nosotros, pero la nuestra es rogar con nuestra vida, con nuestra expresión, con nuestra forma de vivir, con ¿dónde tenemos puesto a Dios? ¿Dónde realmente tenemos puesto a Dios? Somos como USA, que ya no importa cómo lo transportemos, no importa. ¿Hemos llegado a olvidar la santidad de Dios? O peor aún, ¿no hemos conocido la santidad de Dios? Santo, santo, santo. Él en Cristo nos ha limpiado y ha saldado nuestra deuda, nuestra culpa. Pero debemos vivir como hijos de Dios, santificándole en cada una de nuestras acciones. Y ahora, a diferencia, y esto es parte de la gracia, a diferencia del tiempo de USA, la única gran, inmensa, maravillosa diferencia es que USA no tenía abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Tú y yo tenemos abogado. Cada vez que pecamos y nos arrepentimos verdaderamente, dice, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Pero ¿piensas tú que puedes abusar de eso? ¿Piensas tú que puedes burlarte de Dios? Cuando Dios determine que ya te estás arrepintiendo solamente como una cosa mecánica, que no estás permitiendo que el Espíritu Santo verdaderamente luche contra el pecado, ten cuidado, porque Dios te puede juzgar, porque la iglesia también juzgó en la historia de la iglesia. Ya tenemos el caso de Ananías y Zafira, que es el ejemplo sublime. ¿Qué pasó después de eso? Dice que la gente se llenó de temor. O sea, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Vamos a ver la santidad de Dios en la vida de Jesús, o Jesús como santo, y cuál era el efecto similar que producía en las personas, ¿no es cierto?, con las cuales se relacionaba. Marcos 1:24. Marcos 1:24. Desde el versículo 21 para entender el contexto. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando hablamos de que Jesús enseñaba doctrina, estaba enseñando el Antiguo Testamento. Jesús no estaba enseñando nada nuevo, nada que los escribas y fariseos no hayan enseñado. La diferencia era que él tenía una autoridad no como la de los escribas. No era un religioso, era hijo de Dios. Cuando tú enseñas con la autoridad de ser un hijo de Dios. Pero si te pones a enseñar babosada, entonces Dios no está contigo.
tienes que enseñar lo que dice la Biblia, porque de esa manera entonces la autoridad del Padre está en las palabras que tú enseñas. No como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El efecto de Jesús en el mundo demoníaco, en las huestes espirituales de maldad, ellos saben perfectamente quién es Jesús. Lo saben mejor que nosotros. Y temen y tiemblan. Nosotros que decimos saber, ni tememos, ni temblamos. Y entonces cuando te dice temor y temblor, son palabras que hoy día la pseudo doctrina cristiana aborrece, porque Dios es un Dios de amor. ¿No es cierto? Dios es un Dios de amor, eso está fuera de contexto, no es así. Imagínense que leía yo a un hermano, un teólogo, que contaba la historia de un currículum de escuela dominical que él estaba revisando de su iglesia, de su congregación. Y dice que estaban tratando de enseñar esta parte de USA que acabamos nosotros de analizar. Y el maestro de la escuela dominical había puesto que eso, ¿no es cierto?, o explicaba, mejor dicho, ese evento con el hecho de que eso correspondía a una época muy arcaica en la cual, por supuesto, no habían diagnósticos médicos, y lo que le había sucedido a USA es que le dio un infarto de la impresión de ver que el arca se caía, ¿no es cierto?, y que el escritor judío, arcaico, ¿no es cierto?, lo que puso fue, como no podía explicar un infarto, entonces colocó que la ira de Dios, o Dios lo juzgó y lo fulminó. Porque no cabe en la mente de estas personas el hecho de que Dios haga cumplir su palabra. La Biblia no dice que fue eso, ni cerca siquiera de eso. Y aún si hubiese sido un infarto, se lo mandó Dios. Cosa que no es lo que dice la Escritura. Pero es tal, ¿no es cierto?, el impacto que produce en nuestra cultura actual la justicia de Dios, que la tenemos que rechazar, o la gente tiende a rechazarla. Tiende a rechazarla. ¿Por qué? Porque hemos olvidado enseñar la santidad de Dios. Porque hace más de 60 años o 50 años, a partir de la década del 50 en adelante, nunca más se habló del infierno. Nunca más se habló del juicio. Los hermanos que predicaban en el siglo XIX y hasta finales del siglo XIX sabían que el catolicismo romano es la ramera de Apocalipsis 17. Y hoy día, 100 años después, son nuestros hermanos, o sea, sus hermanos. Hermanos como Spurgeon, Jonathan Edwards y todos aquellos que predicaron durante los siglos antes del siglo XX, tenían claro que el papado era una de las figuras, nunca dijeron es el anticristo, pero ellos lo asociaban como la figura del anticristo. Y ahora hay que orar por él, o por él. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido la enseñanza única de la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra doctrina empezó a ser un problema con la gente. Y los ministros no querían perder gente. En vez de querer agradar a Dios, no quisieron perder gente, entonces empezaron a modificar, ¿no es cierto?, el mensaje. Empezaron a diluir el mensaje y hoy día definitivamente han sesgado el mensaje. Por lo tanto, ese no es el Evangelio. No es el Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que pasó con USA hasta el momento de agarrar los bueyes? Nadie en ese momento dijo, oye, pero Dios no dice que sea así. Dios dice que tiene que ser de esta manera. Se llega a ese estado ya no de flexibilidad, sino que de laxitud. Una cosa es ser flexible, pero otra cosa es ser laxo.
Es dejar que la cosa corra, 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 corra. No hay un límite a eso. Y eso, hermanos, es lo que yo quiero transmitir a través de esto. Es que tú cuando estás orando, cuando estás estudiando la palabra, cuando estás... Debes buscar, por eso es que decimos, busca un lugar donde tú puedas realmente concentrarte, donde tú puedas realmente hacerlo bien, pero no porque quieras aprobarte delante del Señor, sino porque estás delante de un Dios santo. Alguien dice, oye, ¿sabes que en realidad yo no oro? Pero mira, siempre cuando estoy manejando, siempre voy pensando y voy conversando con el Señor. Esa es tu forma. Ya, está bien, habla con el Señor todo el día. Pero eso no reemplaza lo otro. Mira, yo en realidad todo el tiempo lo que estoy escuchando son mensajes y siempre escucho. Y bueno, ¿y cuándo lees? Cuando tú te metes en la Escritura, para que la Escritura te enseñe a ti. Doy gracias a Dios por todos los hermanos y todos aquellos, ¿no es cierto?, que aportan al enriquecimiento del estudio bíblico. Pero tú tienes que tener tu propia experiencia con la palabra. Porque Dios es un Dios personal. El Señor Jesucristo murió por ti con nombre y apellido. Entonces, si tú no estás estudiando la Escritura, si tú no estás leyendo la Escritura, ¿estás esperando que te pase lo de USA en algún rato? ¿O crees que porque no te ha pasado Dios no se ha dado cuenta? ¿O porque tú estás en ese pecado y no te ha pasado nada, todavía vives en adulterio, todavía vives en fornicación, todavía estás robando, todavía mientes descaradamente, todavía buscas tus propios intereses y como no te pasa nada, piensas que Dios no lo está tomando en cuenta? Eso lo pienso para mi vida. Y eso es lo que les transmito a ustedes. Yo no estoy aquí puesto ni parado como alguien que no está en esa condición. Al igual que tú, tengo que luchar con esa condición. Permanentemente. El que no te vea nadie no hace que tus ojos, dice, como dice Job, hice un pacto con mis ojos de no ver. Que en eso significa no voy a mirar a las mujeres con un sentimiento de lujuria. No voy a mirar estas cosas con un sentimiento de envidia. Estamos verdaderamente luchando porque no se trata solamente de leer la Biblia, sino que de que realmente el Señor, por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, nos transforme. ¿Qué pasaba con el Señor Jesucristo? Lucas 5:8. Entonces los demonios reconocían al Santo de Dios. Y reaccionaban de él. Inmediatamente iban, viniste a condenarnos antes de tiempo, dice el Gadareno. La escena esta es la pesca milagrosa. Versículo 1, del 5 al 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, ese es el mismo lago de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavando sus redes. Y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hasta ahí la primera parte. Vemos, ¿no es cierto?, que Jesús está predicando en una escena tan habitual de su ministerio, siempre enseñando, se sube a esta barca y después que termina de predicar le dice a Pedro, vamos adentro para pescar. Y Pedro le dice, Maestro, no es por nada. Tú eres súper buen teólogo, enseñas perfectamente, pero no me vengáis a enseñar de pesca. Toda mi vida yo he sido pescador. Toda mi vida esto. Pero en tu nombre, y ahí viene Pedrito, siempre Pedro nos da estas lecciones, pese a su impulsividad, pese a su muchas veces sus errores de impulsividad, pero él era obediente.
va y echa la red. ¿Y cómo sabemos que hubo un grado de resistencia en un principio? Por la reacción que tiene después. Y habiendo hecho, versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Apártate de mí, porque soy pecador. Pedro ahí recién se dio cuenta de frente a quién estaba. Apártate de mí, porque soy pecador. Cuando nosotros conocemos la santidad de Dios, la tendencia natural de un ser humano que reconoce la santidad de Dios es apartarse, porque no puedo, Señor. Y ahí viene igual que pasó con Isaías. Dios provee la forma de que tú puedas estar en su presencia. ¿Qué es lo que hace que podamos estar hoy día en la presencia de Dios? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por eso es que tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga la obra más importante en la vida de un cristiano. La obra más importante es santificarlo. Santificar tus palabras, santificar tus hechos. Yo quiero decirles que tengo mucha vergüenza, y se los digo con todas sus letras, mucha vergüenza a veces de muchas de las cosas que aparecen en las redes sociales. Pero me da más vergüenza cuando esas cosas son de personas que se llaman cristianos. ¿Qué tiene que estar un cristiano haciéndole a chistes obscenos? No me estoy presentando delante de ustedes como alguien que nunca ha caído. Me incluyo en todo esto. Todos nosotros podemos caer en eso. Pero en la medida que voy conociendo más de Dios, más siento ese peso de santidad que Dios demanda de nosotros. No porque quiero que el mundo te vea como alguien religioso, sino porque realmente en tu corazón, en tu intimidad, tú temes al Dios de los cielos. Temes al Dios de los cielos. Porque el amor nuestro hacia Dios no puede expresarse correctamente si no hay temor de Dios, porque nosotros nos dan la mano y nos agarramos el codo. Nos agarramos el codo. Tus actitudes, mis actitudes, tu rebeldía, mi rebeldía, pueden hacer en algún momento que Dios te juzgue. No para perdición. Ananías y Zafira se fueron al cielo porque eran hermanos. Alguien que no es cristiano no puede mentirle al Espíritu Santo porque está muerto espiritualmente. Pero Dios puede juzgarte. Tu forma de hacer negocio, tu forma de manejar el dinero que Dios pone en tus manos. Tu forma de realmente plantarte frente a esta vida. Las redes sociales están llenas de personas que se van a alguna iglesia, incluida esta, pero que por solo hecho de ver lo que publican, uno pudiera decir, no sabe lo que es la santidad de Dios. No sabe lo que es la santidad de Dios. Y no estoy aquí para ejercer un dedo de culpabilidad sobre ti, ni espero que tú lo pongas sobre mí. Ahora tenemos la gracia de mirar al cielo y arrepentirnos. De arrepentirnos. Y verdaderamente dar gracias a Dios porque Él nos ha dado a su Hijo como abogado para con el Padre. Si no, bastaría que el Señor se diera una vuelta por internet y todos estamos fulminados. Todos estamos fulminados. Pero no abusemos de esa gracia. Porque abusar de esa gracia, aunque no nos juzgue en este momento el Señor, puede ser un signo muy claro de que ni siquiera somos hijos de Dios. Porque a los que Dios ama, corrige. Dios a sus hijos los corrige. Entonces no vengas tú tampoco, ni yo tampoco,
ni ninguno de nosotros decir, no, yo no cambio, sí, así nací, así voy a morir, y esto, porque si así naciste, así te vas a morir, nunca cambiaste, o sea que nunca te convertiste. Po. Nunca te convertiste, Dios te tiene que cambiar. Por eso dice que debemos ser mansos. La palabra manso significa moldeable. ¿En las manos de quién? ¿Del mundo? No, en las manos de Dios. El mundo te va a moldear a su manera. Pero cuando Dios dice sé manso, es deja que te moldee. Deja que te moldee. Entonces, el Simón Pedro, nuestro hermano Simón Pedro, cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Quiera Dios que cada uno de nosotros experimente eso cada día. No para ni hacerlo en público, no, sino que en la intimidad de nuestra vida, que en público se refleje el trabajo del Espíritu Santo en tu intimidad, en mi intimidad. Esto es tan importante, y el mundo lo va a notar, no para que tú te sientas orgulloso ni te sientas distinto en el mal sentido de la palabra. Pero ¿qué efecto tiene cuando la gente sabe que tú eres cristiano o eres cristiana? ¿Qué efecto debiera tener? El efecto que produce la santidad en el mundo caído. La gente o te va a rechazar, y, no me meto con ese gallo, porque ese gallo no se puede ni decir nada delante de él o delante de ella, aunque tú nunca hayas tenido una actitud de ningún tipo. Pero cuando tú estás jugando con las personas o estás en algún momento determinado compartiendo con personas que son inconversas, principalmente en el caso mío, cuando uno hace un deporte, una cosa así, ¿no es cierto? La pregunta típica, ¿no es cierto? ¿Y tú qué haces? Antes yo para no provocar cuestiones, nunca me he avergonzado del Señor, pero decía a mí, yo soy kinesiólogo, soy visitador médico. Ya. Pero cuando empecé ya definitivamente, no, soy pastor. Soy pastor. ¿Y qué hace un pastor? ¿Y qué empieza? Pero entonces, ¿qué pasa? Se genera, y vuelvo a insistir, no es el hecho de que uno, porque es tan pecador como los otros, salvado solamente por la gracia de Dios. Pero la gente inmediatamente dice, ahora no podemos decir chistes cochinos, entonces. Ahora no podemos, no hay garabato, no hay que estar. Mejor dicho, están delante tuyo porque en un punto malo van a ver tu reacción. Y de repente no le pegas bien a la cuestión y están todos los ojos mirando ahí, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que produce. Eso es lo que debiera producir. Pero no porque nosotros queremos que las personas tengan de nosotros una alta estima. Porque no es lo que estamos buscando. Que tengan una alta estima de Dios, porque muchas veces van a tener una pésima estima de nosotros. Pésima estima de nosotros. Por cómo somos, por qué no hacemos, por qué no decimos. Si todos están haciendo esto y tú no estás haciendo eso, te van a aislar. Te van a aislar. Entonces, ¿qué hace la mamá cristiana, entre comillas, a pescar a su niñito, ¿no es cierto? Porque si al niñito no le gusta decir garabato, no le gusta eso, no le gusta estas cosas así, y en el curso todo lo tienen medio aislado y cosas así, entonces, ¿qué va a decir? Van a llevarlo a terapia. En vez de llevar a los otros 45 a terapia, llevan al que no es así a terapia porque no entra en el grupo. Te pregunto, ¿tú entras en el grupo? ¿Cómo es que te ve el grupo? Algunos te van a aceptar, otros no te van a aceptar, a lo mejor nadie te va a aceptar, pero ¿cómo va a ser? Y no con un sentido orgulloso, sino que natural, el Espíritu Santo provoca naturalmente eso en nosotros. Hay amistades que se han alejado, otras que han continuado, pero eso no lo podemos nosotros manejar. No lo podemos manejar. Hay algunos que se alejan, vuelven, pero tú tienes que estar siempre invariable. Tus estándares son estos. Tú no le vas a negar la palabra, hablando de inconverso, a ninguno. Pero ellos tienen que saber exactamente quién eres tú. Y en algún momento va a llegar, oye, así, mira, oye, ya
bueno, nosotros sabemos que tú cuando termina el partido te vas, pero igual en una de esas si querés ir, después de todo el proceso y el cristiano cree que le hacen bullying, po. A ti no te hacen bullying, no. Esas son pruebas de Dios. Dios te está probando a ver qué carácter tiene. Y las mamás llevan a su niño los que le hacen bullying. Dios está probando el carácter desde niño. Y nosotros en vez muchas veces de fortalecer ese carácter, lo aminanamos. A mí me fascina cuando me cuentan que los niños de 8 o 9 años en el curso se plantan y hablan del Señor, y hablan del infierno, y hablan del castigo eterno, y que los otros niños abren así los ojos, y la profesora quiere callarlo, y la mamá quiere enterrarse. Déjalo que hable. Déjalo que diga. Él tiene una convicción. Pues va a venir la etapa en que esa cosa va a ser como una cuncuna, y después va a salir, pero déjalo. O esas peleas, o esas discusiones que tienen los niños muchas veces cuando le hacen cuestiones de Semana Santa y todo, y ellos dicen que eso es idolatría y que eso es del diablo y se van contra el catolicismo como no se van sus padres. Déjalo. No es un desadaptado para Dios. Puede que esté desadaptado para el mundo, de hecho, pero no para Dios. No para Dios. Entonces nosotros no debemos olvidar la santidad de Dios, no debemos olvidar el propósito de Dios en nosotros, no debemos olvidar quién es Dios. Todos los días Él es santo, santo, santo. Yo tengo que santificar mi boca, mis acciones, mis comentarios, lo que diga permanentemente, en mi vida, en tu vida. Las relaciones interpersonales, todo, pero no para ponerle cargas a otro, sino para buscar realmente a Dios. No estamos siendo una policía para seguir a las personas. Cada uno de ustedes y yo mismo debe dar cuenta solito delante de Dios. Cuando esté delante del Señor en el tribunal de Cristo, dice, Jesús, espérate, flaco, ven. Cuéntale al Señor. ¿Por qué yo hice eso? No, tú solito. Aquí la voz de la atalaya es simplemente decir lo que parte para todos nosotros. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos. Aprendamos a temer a Dios, aprendamos a conocer quién es Dios. En la iglesia hay ejemplos, en la historia de la iglesia hay ejemplos de cómo Dios deja ver destellos de ese juicio, ¿no es cierto?, cayendo sobre hermanos, personas, ¿no es cierto?, que faltaron a la santidad. Faltaron a la santidad. No es la regla, no es la norma, pero Dios lo hace saber, porque a veces también lo hace. A veces también lo hace. Llega un punto en que Dios decide, como Él mismo dice, ¿no es cierto?, arrancar a sus hijos antes que sigan cayendo en mayor pecado. Entonces, tiene propósito contigo, tiene propósito conmigo, pero yo debo realmente concentrarme en la santidad de Dios. Por favor, concentrémonos en la santidad de Dios. Él es santo, no lo vemos, pero ¿sabes qué? Tenemos una responsabilidad mayor, porque si somos sus hijos, Él mora dentro de nosotros. Por eso dice que el tabernáculo de Dios, que vuestros cuerpos no son vuestros, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, en el cual mora Dios. Haré los miembros de mi cuerpo parte de una ramera, parte de esto otro, y la respuesta debe ser no. Debe ser no. Bien, hermanos, la próxima semana vamos a continuar, y ahora ya más enfocados en lo que significa el tema de la santidad, ahora ya en nuestra vida diaria. ¿Cómo es que afecta la santidad a nuestra vida diaria? ¿Nos ponemos de pie para orar?